Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su espacio, Despertando a la Verdad del Ministerio Verdad de Vida. Estamos el día de hoy desde la ciudad de La Esperanza, Pichincha, Ecuador, y vamos a tratar un tema muy interesante, el cual consideramos que es relevante para el pueblo del Eterno en este tiempo. El día de hoy me acompaña mi hermano, mi amigo Marcelo Espinosa, quien nos va a ayudar a descifrar algunos temas que tal vez tenemos un poco confundidos por causa de la religión, y vamos a despertar de esta religión que tenemos frente a algo tan importante como es el Arca del Pacto. Sí, muy buenas tardes, saludos a todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy realmente es un tema que marca la diferencia en lo que es el pueblo de la restauración, porque de esto depende, del entendimiento de este tema de la revelación del Arca del Pacto, depende la línea que está siguiendo cada uno de los grupos de raíces hebreas, porque unos se llaman raíces hebreas y siguen al sionismo, siguen a Yeshua, otros grupos siguen el judaísmo mesiánico, con todas la parafernalia que le caracteriza al judaísmo mesiánico, talits, kipás, danzas, todo eso, ¿no? ¿Qué es importante para el pueblo de hoy, antes de entrar en el tema, con un pequeño paréntesis, qué es importante para el pueblo de hoy entender que tenemos que conocer una realidad en la Torah y no seguir ¿cómo podemos diferenciar de que esto es una parafernalia, como lo dijo, folclor de una cultura judía y que la gente cree que es lo correcto? Porque yo pienso que a veces este tipo de pensamientos frenan mucho ciertas enseñanzas para que sean comprendidas por la audiencia, porque todavía miran muy religiosamente y creen que todo tiene que ser como tal formato. Y existen a veces comentarios que se encuentran en Facebook referente a temas que pueden ser muy duros de digerir para las personas que todavía miran con esta mente religiosa. ¿Qué palabras o cómo podríamos quitarle esa parte religiosa y enseñar a la gente que esto es un pueblo? Bueno, para comenzar, vamos a las estadísticas. El 90% de las escrituras se ha cumplido. Cualquier estadístico del mundo, y uno de ellos se llama, bueno, se me está pasando el nombre de un italiano, que ha hecho un estudio sobre todos los temas estadísticos. Cuando tienes el 90% del cumplimiento de las escrituras y faltando igual un 10% del libro que viene a ser Apocalipsis y toda la revelación de los profetas, entonces tú sabes que todo eso se ha cumplido y tiene que ir, o solo ya es como ir por un tobogán a que todas las cosas se cumplan, para comenzar. Pero si niegas la mitad del libro para adelante, como hace el judaísmo, te pierdes, porque no tienes la revelación de los tiempos. Pero si niegas de la mitad para atrás, como hizo el cristianismo, también te extravías, porque no tienes las fiestas de Levítico 23, que es lo que marca los tiempos que se cumplen en el Brit Hadashah. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? No es que hemos hecho nosotros, ¿a qué nos sacó el Eterno? Exacto. A unir los dos libros, a unir las profecías con los cumplimientos, a ver los testimonios. Somos la última generación, la generación que tiene que saber esto, y también algo muy importante, tenemos que saber una clave fundamental, que es quiénes dicen ser judíos y no lo son, porque detrás de esto está la sinagoga del adversario, el grupo, el sistema, el dragón escarlata, el dragón rojo, que mucho tiene que ver con Edom, con el sistema de la banca mundial, los que dirigen la banca mundial y los que tienen posicionado hoy Israel, los que compraron la tierra para llevar a Israel y han acomodado profecías, pero se les desajusta cuando te haces un estudio muy serio. Tenemos estudios en el canal sobre esto. Por supuesto. Entonces, esta es la parte importante, porque lo que vamos a hablar es un tema, según habíamos conversado otras cámaras, un poco arqueológico, no un poco, todo arqueológico, histórico, y vamos a entrelazarlo con la Biblia. Profético, y la revelación del Eterno es maravilloso. Eso es lo que queremos saber. Claro. El tema es el Arca del Pacto. ¿Qué entendimiento tenemos del Arca del Pacto? Porque realmente la gente lo ve de esta manera, y corríjame si es que no es así. La gente piensa que esto es algo ya pasado, igual que todos los utensilios del templo, porque eso ya no estuvo, de hecho no estuvo en el segundo templo. ¿Por qué era necesario ahora? ¿Qué representa para nosotros ahora? Y realmente, digamos una reseña histórica, ¿qué fue el Arca del Pacto en su momento? Bueno, primero no es Arca del Pacto, es el nombre, implica el pacto también, es el Arca del Testimonio, es un cofre
que tiene una especie de, que hace una especie de trono, el cual guarda utensilios y artefactos usados por el pueblo bíblico. El trono de la misericordia. Ya, es un trono, es la misericordia, Eso porque dice esa en es la hebreo. gracia. ¿Por qué? Porque cuando esto se revele en este tiempo, antes del milenio, de comenzar el reino, porque se va a revelar empezando el milenio, de acuerdo a lo que el Eterno ha mostrado. Antes de que empiece el milenio. O No, en el milenio. Comenzando el milenio, porque esta revelación, el arca se encontró en el año de 1982, pero quiero yo decirte tu pregunta. Ujú. Ya, el arca contiene utensilios, contiene los rollos, están intactos, contiene libros, contiene algo que nadie puede negar, que la historia bíblica es correcta. Okay. Que el Éxodo, el pueblo, la Torá, las maravillas del Eterno, las manifestaciones del Eterno con su pueblo son ciertas. Y también contiene lo más importante, la revelación del nuevo pacto. Porque es un pacto que se revela con sangre. Todos los pactos del Eterno tienen de por medio la sangre, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir es que por ello, por todos estos elementos se la llama arca del testimonio más que arca de un pacto, Claro. aunque contiene el pacto. Es un testimonio. Es un testimonio para todas las generaciones, especialmente para la nuestra. Y es un testimonio que va a juzgar a los que murieron sin conocer lo que vamos a ver nosotros, por la misericordia del Eterno. Digo nosotros, hablando de generación, porque sí es probable de que yo viva unos 8 años más, de acuerdo a las estadísticas, unos 8 años más para verle el inicio del milenio. Hay mucha gente que no le gusta el tema del milenio, y tenemos inclusive dentro de nosotros mismos, cuando no comprendes este tema, el entendimiento de los tiempos, entonces todo esto se desajusta. Y en Raíces Hebreas lo que menos quieren tocar es de los tiempos, solo quieren tocarla para allá, para saber más Torah, pero menos revelación. Pienso que tienen ese pensamiento todavía arraigado de la religión que la mayoría de Raíces Hebreas sale, que es el cristianismo, en la que dicen no se puede hablar de los tiempos, es un tabú, no lo digas, y tienen ese temor, ¿no? Por mala interpretación de versos y todo, pero yo considero, y no sé qué opina usted, si esta es la última generación, como lo es, que no sabemos los tiempos, estamos perdidos, nos dejó a la deriva de alguna manera. No, realmente Yeshua, lo que más nos dejó, las señales más grandes de Yeshua para nuestra generación, es habernos dado Mateo 24, que está describiendo todo. Prácticamente ya dijo todo Yeshua ahí, sino que hay ese desentendimiento de que el día y la hora nadie sabe. Eso no está hablando del todo el cronograma de cosas que viene diciendo Yeshua. Obviamente que esos versos no son para el cristianismo. Cuando yo era un pastor cristiano, para mí eso era parte de mi religión, de mi dogma, era parte de mi adoración, de mis sentimientos positivos, de emoción, ¿no? De una venida cualquier día, el día que venga y nos lleve al cielo. Entonces, hay muchos que en este camino piensan así. Es que es el error de la restauración. Tienen 8 años para madurar. Y no vamos a ser muchos. Muchos se van a quedar afuera. Muchos de los que están sentados en las bancas hoy, hoy Shabbat, en algunas congregaciones, no van a entrar por no desarraigarse de la religión. No van a entrar. ¿Qué piensa tal vez de esas personas que se atreven a hablar a veces del Apocalipsis, enseñar Apocalipsis, pero siguen cómodos en sus casas, no hacen nada? Porque, por ejemplo, hoy estamos aquí, en este espacio, y es porque es para avisarse, para prevenir de lo que va a venir. Es armas a tomar, no es solamente una predicación, no queda solamente en un verbo, en palabras, sino en acción. Claro, el hecho de que estemos aquí en esta ciudad de esperanza es donde vamos a vivir, y donde ya habemos hermanos que han venido a vivir. Estamos aquí esperando el desenvolvimiento de las fiestas de otoño. Si tú no sabes Torah, simple y llanamente esto queda como le pasó 4 veces a los testigos de Jehová, 2 a los adventistas y más de unas 2 veces a los mormones. No saben los tiempos. Claro, entonces se pierden en las revelaciones personales. Y esto no es con alusión personal, porque todos tenemos revelaciones. Esto es un tema muy general y realmente estamos exhortando, si es que alguien del cristianismo que se han interesado mucho por estos videos y estos temas, está viendo, sepa que sin la Torah no sabe los tiempos, porque no va a entender Mateo 24, no va a entender los tiempos, no va a entender que Yeshua nos dio más de 5 elementos clave para nosotros identificar
la última generación. El más importante que yo le veo es que el reverdecer de la higuera, que no es Israel, por supuesto, que regresó en 1948, eso es una falacia, un acomodo de las agencias de inteligencia para poder posicionar a un país que va a, tal vez a ser un paraíso fiscal o de algo que se han tomado la tierra, porque es profético que la tierra a este tiempo va a estar en manos de los gentiles. Es un país que al momento ha funcionado como un ejemplo para someter al sistema. Fueron los primeros en vacunar a toda la nación. No solo eso, mira que los misiles de Israel hoy apuntan a donde dice Zacarías 10 que está la casa de Israel, y donde dice Abdías que está en Sarepta. La casa de Israel extraviada en Sarepta. La casa del norte, la mayoría. Está en Damasco. ¿Dónde comienza la recolección, Pablo? ¿Dónde Yeshua le pone a recolectar? En Damasco. Y hoy, ¿a dónde están apuntando los misiles israelíes? A Damasco. O sea, hoy día, Israel, el gobierno de Israel, es un gobierno de gentiles, proféticamente hablando. Es Jafet, usurpando las tiendas de Shem. Esto es en Génesis 7, si mal no recuerdo. Correcto. Entrando un poco más en el tema, porque realmente todo esto es relevante, lo que se está hablando, porque se necesita comprender. Israel es una nación más del Medio Oriente, no podemos considerarla por ninguna manera, ni por la vista profética, ni como usted acaba de mencionar, están atacando al pueblo del linaje y sangre de Jacob, es enemigo de nuestra sangre. Israel es quien ha ocultado el arca hasta el día de hoy. Ya, no necesariamente Israel, porque allá también hay que recordar que sí hay judíos verdaderos, porque causó una migración, un regreso, una aliyá verdadera, especialmente de los del norte del África, que son los más puros, los Mizrahim, bajaron sefarditas, fueron de Grecia, hasta caminaron en 1948. El gobierno israelí es un gobierno sionista, político, un gobierno que pertenece a la banca mundial, está más relacionado con el gobierno de los Estados Unidos que con el reino de los cielos. Entonces, ellos saben que el Mesías se llama Yeshua HaMashiach, Yeshua ben Yosef, que vivió hace 2000 años. Ellos saben, ellos esconden el arca, no la pueden topar porque no son de la familia de Coat, no existen. Metieron 6 sacerdotes, metieron 6 sacerdotes al lugar donde encontró Ron Wyatt el arca, y ellos fracasaron y murieron con un derrame cerebral. 6 sacerdotes, inclusive les vistieron de sacerdotes. Ellos pensaban que como dice, yo soy levita, entonces ya pasa, entra. Lo que pasa es que te vas a morir si es que tú no eres verdaderamente levita, porque eso no te nombra un rabino, te nombra el Eterno. Y hoy día dice que Yeshua nos va a dar una tribu, nos va a dar un nombre. Cuando dice te voy a dar un nombre sobre una piedra, no es la piedrecita blanca que le está esperando, que parece un bombillo de Navidad. Es realmente que tu nombre va a ser puntal, y tu tribu, porque tú necesitas pasar el milenio con una tribu. Okay. Y también subir a la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas luego del milenio. Con nombre de cada uno de los hijos de Israel. En este punto, nombró usted a Ron Wyatt. ¿Quién es Ron Wyatt? Para las personas que tal vez lo escuchan por primera vez. Ron Wyatt es un señor un enfermero especialista en un anestesista norteamericano, aficionado, porque el Eterno no iba a sacar a un profesional un arqueólogo aficionado que hizo muchos descubrimientos por revelación, y la gente puede decir, bueno, ¿y qué con este? ¿Cómo así que descubre todo? Porque así hace el Eterno, para que sepan que eso proviene del Eterno y no de un hombre ni de la ciencia. Entonces él descubre, aparte del mar, del cruce del Mar Rojo por el Golfo de Acaba, del monte Sinaí en Arabia, descubre el arca del pacto, el arca de Noé. Probablemente él la describe, encontró hasta una especie de un dibujo donde sabía que tenía 144 compartimentos. O sea, es algo muy del Eterno. Eso me hizo pensar a mí mucho por el número en la escala de Fibonacci. Los 144 son números 12 por 12, 144,000 también. Claro. Entonces, todo eso que él no se dio cuenta, y nosotros hoy que tenemos más información andamos viendo todas esas cosas. Descubrió Sodoma y Gomorra, encontró una ciudad. ¿Por qué él? Porque así opera el Eterno.
el Eterno va a ser con una persona hasta donde quiera que haga, y él falleció en 1999 sin ver el cumplimiento, pero descubrió el arca. Existe una filmación que tiene, que está dentro del arca y que va a ser revelada cuando comience el hombre de pecado su ministerio, digamos así. Antes de llegar allí, una pregunta, porque lo he visto en comentarios a veces cuando se ha tocado este tema en las redes, y mencionan, bueno, pero si Ron Wyan era o fue un adventista, quiere decir que la religión adventista está bien. ¿Cómo podemos explicar No, esto? es como que dijéramos que Ciro, que regresó al pueblo y anuncia al Eterno 100 años antes de que nazca Ciro, y le dice, mi siervo Ciro. Y luego de 100 años Ciro permite la salida del pueblo del cautiverio de Babilonia y le llama mi siervo. Pero yo sí quiero decir algo. Ron Wyan sí es un siervo del Eterno, porque le utilizó. ¿Y por qué le utilizó el Eterno a él? Sabrá su corazón el Eterno, que yo pienso que era un hombre correcto, ¿no? Pero más que todo tenía el linaje de la tribu de Coat. Solo los descendientes, los coatitas pueden tocar los utensilios santos. Por eso es que el Eterno sabe, ese candado lo puso desde tiempo antiguo, cuando usa un sacerdote, un levita de uniforme blanco, claro, que ministra dentro de las carpas. Él no podía tocar el arca porque no era de la familia de Coat, y la murió. Y todos mueren con derrame cerebral. Es lo más probable que le pasó a Usa. Usa murió con los ojos desorbitados y con derrame cerebral. Esa es la descripción que Ron Wyan dio de estas 6 personas, estos 6 supuestos levitas que bajaron a la cueva a extraer el arca una vez que lo encontró. Y él, con su conocimiento médico, él dice, yo ya he visto esto antes, esto es un derrame masivo cerebral. Exacto. O sea, es ya del Eterno. Y una cosa que sí me gustaría acotar, que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Es que la relevancia del descubrimiento del arca es para que la casa de Judá y el mundo miren a qué traspasaron. Es el cumplimiento inicial de Zacarías 12:10. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno israelí niega tener el arca, pero están las fotos y están las filmaciones de que él está trabajando en un punto específico de Jerusalén. Algo imposible hoy de que tú puedas excavar o mover una piedra en Jerusalén. Y él tenía autorización y tiene él guardado las autorizaciones que le dio el gobierno israelí. Hoy niegan. ¿Qué quiere decir cuando niegan el arca? Porque a él le engañaron que iban a sacar muy pronto y le dijeron vamos a sacar, que no pueden sacar rápido porque va a haber una guerra, porque se van a venir los países árabes, porque el pueblo va a querer tirar abajo la mezquita y hacer su templo. Negativo, ellos quieren hacer el templo. Pueden sacar el arca. No pueden sacar el arca, no la pueden topar. ¿Por qué? Porque está resguardada. El arca tiene ese principio de que si no eres el correcto, el que el Eterno mande, no la puedes tocar. Y no solo hablamos todavía de la sangre de Yeshua que tiene ahí, que es la que confirma el pacto de Jeremías. Pero ¿qué implica todo esto a nivel político? Porque la agencia de inteligencia israelí sí ha trabajado conjunto para ocultar esto. Borraron toda la información que días posteriores a ese hecho de 6 personas muertas salió en los periódicos y se han encargado de eliminar todo esto. ¿Qué implica que se acabe el Estado israelí? Porque ellos volvieron con la Torá. Implica que Yeshua es el Mesías. Eso implica. No implica que vienen los palestinos y se los van encima, no. Se acaba el judaísmo, el sostén, el puntal del sionismo, la parte religiosa del sionismo. Claro, que es el judaísmo. El judaísmo ortodoxo. Porque tendrían que reconocer que Yeshua es el Mesías. Entonces ahí tú puedes entender cuándo despiertan 2 judíos ortodoxos vestidos de silicio, como ellos visten de negro con guedejas, con el sombrero, y despiertan. Cuando se revele el arca, mucha gente en Israel va a despertar. Es la profecía de los 2 testigos. Los 2 testigos que comienzan su ministerio en Pesach del 2035. 1260 días más tarde, ellos mueren y viene la resurrección de Yeshua en el 2038. Según estudios, estamos haciendo estudios. Ustedes ven que aquí no estamos ni hablando ni mis sueños ni los sueños, estamos hablando historia. Existen documentos, les incitamos a los hermanos para que ellos estudien todo sobre el arca, pero tengan en cuenta lo que estamos hablando, la importancia de esta revelación. La importancia es que Yeshua es el Mesías y que ellos lo están ocultando. El presidente de Israel, cada gobierno de Israel que entra, cada presidente sabe que Yeshua es el Mesías.
¿Por qué? Porque todos los ministros, y eso debe ser Vox Populi a nivel político, pero como está dominado mayoritariamente por el judío házaro, que muy probablemente no tenga esa descendencia, por eso es que mueren todos los que entran a tocar, porque son muchos gentiles que se creen judíos, así el judío Ashkenaz. Entonces, si quieren buscar levitas para tocar el arca, bueno, como no es del tiempo, puede ser de levitas verdaderos, pero si no es de la familia de Coat no la van a poder sacar. Y esa revelación la va a sacar el Eterno cuando haya algún tipo de conflagración, un ataque o algo, o alguien lance un misil contra Israel y el arca aparece. Y el arca no la van a topar. Y eso coincide con la profecía de Zacarías 12, que habla de que Israel sería atacada de alguna manera. Exacto, Y cuando sería copa exacto, entre las naciones. Y allí dice, pues mirarán a quien traspasaron. Antes de llegar a explicar ese verso, porque es importante, sí me gustaría que hagamos de una manera muy resumida qué ocurrió con Ron Wyan cuando descubrió este hecho del arca. O sea, ¿cómo fue este hecho? ¿Cuál? ¿Cómo descubrió el arca? ¿Cómo fue el proceso? En el proceso hay mucha revelación. No quisiera tanto hablar de la revelación, porque es necesario, porque realmente el Eterno le muestra a él estaba en un descanso de lo que venía tratando con el cruce del Mar Rojo, y fue a Jerusalén, y pasando por ahí con un arqueólogo, con alguien por parte del gobierno, su brazo se levanta y en un basurero dice: esa es la gruta de Jeremías, donde estaba escondida el arca. Claro, entonces él no sabe por qué lo dijo. Claro, y el señor que estaba con él, después de haber visto que tiene serios descubrimientos como el cruce del Mar Rojo, donde ya habían aparecido los carruajes del faraón dando por sentado, y apareció 2 pilares en los 2 costados del Golfo de Acaba, por donde Salomón mandó hacer una inscripción que daba la gloria al Eterno, porque por ahí cruzó el pueblo. El monte Sinaí, el arca de Noé, ciudades de Sodoma y Gomorra. Algo muy importante que sería como el antecedente para que este señor tome en serio las palabras. Obvio, le dice, ahí está, le dice, te vamos a dar todo. ¿Qué quieres? O sea, después de ver, es que el Eterno primero trabajó de esa manera. Además, otra cosa que quería acotar a esto es que en la revelación, parte de la revelación de este proyecto que tuvo Ron Wyan, de la guianza, es que se le aparece un ser cuando él estaba más desesperanzado, había estado algún tiempo ya excavando, y le dice que el Eterno le va a bendecir, prácticamente que va a su proyecto va a prosperar. Y era un personaje que probablemente él piensa que es el mismo Yeshua. Estaba vestido de blanco y él le hace la pregunta. Estaban 2 personas ahí, uno estaba comiendo, descansando en la hora de la comida, y no percibió esa presencia, solo Ron Wyan. Entonces Ron Wyan le pregunta: ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Y le dice: vengo desde Sudáfrica y voy a la Nueva Jerusalén. Entonces ni Ron Wyan puede entender eso, pero nosotros pensamos de que sí podemos entender, porque prácticamente cuando nosotros tenemos este concepto del hombre natural, del hombre animal, el concepto es que es la perfección de un hombre que sale de la raíz desde como un proceso como el origen del hombre está datado, determinado, estudiado, que sale en el África del Sur y en Sudáfrica específicamente, y llega a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén solo se llega con cuerpos transformados, cuerpos perfectos, cuerpos gloriosos. Es todo el proceso para llegar, o sea, la historia le está diciendo: vengo desde mi origen hasta donde voy a permanecer en la eternidad. Y en una frase tan sencilla, a veces oculta el Eterno grandes verdades. Claro, es que esa respuesta que le dio él no era ni para él, pero sí para nosotros, para los que creemos que no es Adán el primer hombre hecho de lodo, un muñeco de lodo hace 6,000 años, cuando existen osamentas de miles de millones de años. Claro. No hablemos de miles de millones, estoy exagerando, de 1 millón de años, por ejemplo, osamentas de los Homo sapiens encontrados en Norteamérica de 20,000, 30,000 años de antigüedad, anteriores al tiempo bíblico, digamos. Es un hombre animal, del cual es tomado Adán. Entonces, cuando Yeshua se le presenta, dice: yo soy la perfección de ese hombre.
llegado, sino que cuando se tiene el dogma de la divinidad del Mesías, entonces se tira abajo todas estas cosas. Claro. Pero es palabra de alguien que sabía, para mí era el Mesías el que se le presentó. Y claro, perfectamente ahí cuadraría una evidencia más porque él lo reconoció como el Mesías, y cuadra una evidencia más de que el Mesías es hombre y no el eterno, ¿no? Entonces, con palabras tan sencillas, a veces podemos entender cosas que, como usted dijo, ni Ron Wyatt lo pudo visualizar de esa manera, porque él todavía pensaba en algo cristiano, y quién sabe si él también pensaba de esa misma manera. Él piensa en la divinidad del Mesías. O que Adán y Eva eran las primeros seres. O sea, nunca lo dimensionó esas palabras, solo lo registró tal como lo recibió. Es que es como hace todo el cristianismo, no profundiza, todo lo asume como una revelación, todo es mágico. Porque el Eterno, por eso es que el libro de Génesis se escondió del arca, porque existen muchos misterios que seremos revelados, como dice Pablo. Hay cosas que hoy vemos por oscuro espejo, o sea, vemos como nublado todo. Pero cuando venga Yeshua, cuando venga lo perfecto, conoceremos cómo fuimos conocidos, cómo salimos, de dónde venimos. Eso es. Exacto. Bueno, de ahí él pasó muchos años, pero lo más importante, contemos lo más relevante, porque todos pueden ver el video, o los videos, existen más de unos 100 videos sobre este descubrimiento, nadie le para mucho asunto. Y realmente este es uno de los puntales más grandes de la restauración de Israel. Eso es curioso porque dentro de los canales de Facebook que hablan de raíces hebreas, y nosotros hablamos del pueblo de la restauración, no se topa este tema, no sea, realmente es muy, como que todavía piensan que puede ser como no puede ser, y no lo dicen y no quieren tocar, igual que los tiempos. Lo que sucede es que cuando tú también no tienes un estudio serio, solo estás repitiendo cosas arqueológicas o estudios rabínicos, como existen ministerios que se dedican a compilar, que no está mal. Estudios del templo, leer Mishnah, leer Tratado de Yoma, del servicio del templo, es importantísimo. El contexto histórico. Ya, nosotros debemos de entender básicamente que el descubrimiento del arca viene a ser el descubrimiento más importante arqueológico, bíblico de todos los tiempos. Y algo que te iba a decir hace un momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora que en 1982, que viene a ser ahora? Porque en 1982 comienza el verdadero jubileo. Porque para el judaísmo comenzó en 1981, a contar el año semita, del primer semita del último jubileo. Los últimos 50 años, digamos. Exacto. Entonces, como nosotros ya hemos hecho ese estudio, según el Sefer Olam, ellos aumentaron un año para que no coincida con el Mesías. Con la profecía de Daniel. Entonces, sabemos que el verdadero semita era el año de 1900... Del 81, porque el 82 sería el primer año del jubileo número 119. Claro, porque 81 vendría a ser el día 50, el año 50. El año 50. Y el otro cuenta el primer año. Exactamente. Entonces, para dejarle en contexto, para dejar en contexto la implicación que tiene esto. En el año que comienza el último jubileo, ¿cómo aparece? Con la revelación. ¿Por qué? Porque 14 años más tarde, que implica una vida, bíblicamente tú sabes cómo se maneja el número 14, es una generación, aparecen dos señales en los cielos. El cometa Hayakatake, de una órbita de 75,000 kilómetros, pasa por la cabeza de la constelación de Algol, y que es David con una espada, que es de la constelación de Perseo en griego, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? De 1996, 14 años más tarde del jubileo. ¿Qué marcaría realmente este tiempo? Marca el inicio del regreso del pueblo. Porque el año siguiente, por Torah, necesitamos otro testigo. Pasa el cometa Hale-Bopp, el año 1997, y pasa por el mismo lugar con una órbita de 4,000 años. Entonces, no son coincidencias. Desde ese año comienza el regreso del pueblo. Por eso es que Ron Wyatt en el 99 muere cumpliendo la misión que tenía que cumplir. Acuérdate que él bien podría alcanzar la salvación por el hecho de que todo, como dice, hay un patrón bíblico que Yeshua lo mencionó, es que ayuda
a un justo tiene bendición de justo, el que ayuda a un profeta tiene bendición de profeta, y cuanto más siendo que él es merecedor de la promesa, porque que no nos quepa la menor duda, él es un descendiente de Coán, es Claro, un coatita, un verdadero levita. También habría que entender que la revelación es progresiva, como la luz de la aurora. Y cada generación sirve al Eterno con lo que tiene, con lo que tiene, con lo que debe de saber. Somos la generación que, por ejemplo, a la actualidad, al presente, somos la que mayor revelación tiene. Y tenemos que servir al Eterno con la revelación que tenemos, con los descubrimientos arqueológicos, científicos, que avalan este tiempo y que nos permite a nosotros ingresar a la tribulación con un sentido de convicción. Entonces, no le podemos culpar tampoco a Ron Guayan de que todavía se exprese en los videos de alguna manera muy cristiana y hable del cielo, hable del infierno, hable de marcas dominicales, del Espíritu Santo. Claro, porque eso no estaba, lo que nosotros hoy conocemos no estaba para su tiempo. Él estaba predicando de corazón con lo que él entendió. Nosotros muchas veces oramos cuando no veníamos acá y el Eterno le pedíamos verdad. Nos trajo a su camino. Lo primero quiso sacarnos de la religión, pero porque era nuestro tiempo. Ahora, ¿qué significado tienen las cosas que encontró? A eso iba. Sí, o sea, ¿qué encontró? Encuentra lo que te estoy mencionando. Si ponemos la figura de Perseo, hay algo que no narra las escrituras que Ron Guayan encontró. Porque sabemos todo lo que implicaba estar en el arca, ¿no? Y los utensilios de la manera como él la encuentra. Pero hay algo que encuentra él que se llama la espada de Goliat. Él encuentra una espada que prácticamente le da en el pecho, un hombre alto, de casi 1,90. Él describe una espada muy grande. Por lógica entendemos que está hablando de un gigante. La espada de Goliat. Si vemos la constelación de Perseo, la última batalla es donde David ganó a Goliat, es Armagedón, que le llamó el cristianismo, es Har Megido, es la batalla de linaje, hay dos linajes. Es más, si tú ves la cabeza de la constelación de Perseo desde el punto de vista griego, que es Goliat desde el punto de vista de las Mazarot, que no es astrología por si acaso. Entonces aquí son el lenguaje del Eterno en los cielos, son serpientes que cuelgan del cabello de Goliat. Este es Medusa. Medusa es la constelación de Medusa. Tenemos en pantalla, esta es una constelación que se encuentra en los cielos y podemos decir comúnmente se le llama Perseo por el nombre griego que se le ha dado, con la cabeza de Medusa, como vemos allí, y siendo como victorioso, ¿no? Pero desde la perspectiva hebrea, así como Virgo es Betula, virgen en hebreo, esta constelación la estamos viendo que hace una figura de David y Goliat. Es una señal en los cielos que marca que solo es para nosotros. Claro. ¿Y por qué la espada está ahí? Porque esta es la generación que va a vencer. La espada es un trofeo de David. Él lo conservó. Antes de llegar allí, me gustaría explicar lo que usted mencionó hace un momento con esta imagen. Este es una señal en los cielos cuando usted habló que en 1996 y 1997, según los testigos, atravesó dos cometas. Sí. El cometa, dijo primero, Hayakatake y el cometa Hale al siguiente año en el mismo día. En el mismo día, a la misma hora. Y atravesó por la cabeza de Medusa, donde está una estrella que se llama Goliat. O Goliat. Muy parecido. Sí, ¿no? O sea, pueden investigar en sus aplicaciones. Nosotros usamos esta aplicación que es buenísima, que es de Stellarium. Entonces nosotros podemos ver ahí claramente, no necesitamos hacer los viajes de los magis caldeos para analizar a las estrellas con instrumentos antiguos. Nosotros tenemos ya tecnología. ¿Qué marcó estas señales en los cielos? ¿Qué tiempo marca? Porque marca el regreso del linaje, el que va a vencer lo que Yeshua llamó el tribu y la cizaña, la separación del tribu y la cizaña, que es la simiente de Caín versus la simiente correcta. Es la misma pelea. Goliat es un nefilín, claro, un descendiente de nefilín, de los hibridados de los ángeles caídos. Y David es el que está venciendo, es del linaje correcto, es la figura de Yeshua. Con este concepto en la mente, ¿qué representa, qué implicación es que haya aparecido una espada muy gigante dentro de la cueva donde estaba el arca? Que nosotros tenemos que tener fortaleza, que vamos a vencer. Ese trofeo nos dejó a nosotros, es el arca del testimonio y ese testimonio está ahí porque nosotros vamos a vencer el linaje, estamos en el camino correcto. Este es el camino, el único camino de regreso a casa, diríamos así.
realmente es interesante. Esto prueba, podemos decir por efecto colateral, los dos linajes. Porque hace una semejanza a lo que ocurrió cuando los filisteos robaron el arca, que los filisteos también estaban mezclados con otra simiente. De hecho, David y Goliat es una pelea entre un hebreo y un filisteo. Goliat era un filisteo. Y vemos cómo Dagón, que era el dios de los filisteos, estuvo inclinado frente al arca los 3 días en la mañana. Cada vez que paraban la estatua lo veían cada vez más mutilado. Es una forma de decir que la simiente que va a ganar, porque así lo entendieron Así incluso es, ellos, claro. ellos hablaban de linajes, no de religiones. Ellos decían, este pueblo hebreo es el que va a tener la victoria, y devolvieron el arca por Así ellos, es. ¿no? Pregunta siguiente. ¿Qué más encontraron en el arca que puede ser relevante para nosotros? Bueno, está el libro, encontró los rollos de la Torá Uh-huh. en un hebreo antiguo y súper bien conservados. Cosa curiosa que se dice, dice él que no estaba el libro de Génesis, y para nosotros es súper entendible, porque el libro de Génesis, si bien es cierto, tiene unas profecías que son puntuales, que son la base, el pilar, la piedra angular de toda esta lucha de dos linajes, de Génesis 3:15, por ejemplo, y tiene códigos también, pero es un libro transmitido oralmente por generaciones. Lo pudo como no lo pudo escribir Moshe, Claro. pienso que sí, Todavía está en debate acerca Claro. de eso, sí. pero sí están los libros de la Torá, los que el cristianismo niega. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Absolutamente, Correcto. los 4 libros y están intactos. Claro, eso es interesante porque el cristianismo no pelea mucho con lo que es Génesis. Lo abraza hasta cuando ven una culebra hablar. Pero cuando hablamos de las leyes, sí se topan con un problema para Y ellos. otra de las cosas que el Eterno no deja el libro de Génesis ahí, ¿por qué? Primero porque la voluntad de Él está ahí escrita literal en los libros de la Torá. Y la manera como se graficó para las diferentes generaciones el jardín del Edén, el diluvio, son cosas que la religión las acepta con facilidad por el dogma de que creo ciegamente. Entonces, eso ha conservado de alguna manera religiosamente todo. Pero para nosotros ya sabemos que existen dos linajes, que está adulterado, que nosotros sabemos que el catolicismo ha manipulado todo, o sea, que todo fue manipulado. Debemos de entender, la gente piensa en el cristianismo que si David cometió tal error, como nosotros también somos el pueblo más débil, si ellos siendo un pueblo oficial. Claro, alegorizan todo. Nunca entendieron que ellos tenían menos información que nosotros. Ellos vivían sus vidas con las historias y las manifestaciones esporádicas que el Eterno hacía en medio de ellos. Ahora, ¿qué es más antiguo? ¿El Génesis o el libro de Jacer? El libro de Jacer. Bien pudiera el Génesis salir del libro de Jacer. Claro. Porque en el Génesis dice, esto está escrito en el libro de Jacer. O sea, tienes que entender que primero es el libro de Jacer. Ese es el Génesis. De ahí sale todo esto. Y también fue manipulado por la iglesia copta. También fue manipulado por los decenios. Entonces, para dejarlo más claro, en palabras sencillas, ¿qué nos representa para nosotros esto de que el libro de Génesis no esté? Porque, ¿qué imagen podríamos, de entendimiento nos puede dar a nosotros para convicción en este tiempo? Bueno, primero, a no ser religiosos. Perfecto, ok. Y segundo, que tenemos nosotros importante que tomar, por ejemplo, el diluvio. Ya tenemos estudios. El National Geographic hizo un estudio casi al centímetro, digamos así, para figurar de cómo la hipótesis más probable de cómo se inundó el mar Muerto, que era un lago a 800 metros bajo el nivel del mar, era un lago en Mesopotamia, que era toda la tierra, que habla una historia. Es como si yo cuento una historia aquí y nunca hemos conocido ciudades aledañas, entonces para mi historia es de toda la tierra, que es esto. Por supuesto. Entonces, eso ya le dejó el Eterno para las generaciones. Las profecías son puntuales, ¿por qué? Porque especialmente desde el capítulo 11, donde comienza la vida de Abraham, y todo lo que Abraham viene manifestando, digamos después del diluvio desde Noé, ya tenemos datos históricos. Inclusive Ron Wyan creo que por ahí casi estuvo a punto de dar con la Torre de Babel. Pero, por ejemplo, nosotros entender la Torre de Babel desde el punto de vista del Génesis, Claro, tal como está el Eterno tendría que, para dejarlo en el arca del pacto, tendría que contarnos al detalle. Exacto. Si no, todo se viene abajo. Perfecto, sí le comprendo. Claro, porque como está allí,
contradice completamente todo lo que conocemos de Por ciencia. eso no estás mal cuando tú dices no puede haber sido así. ¿Por qué esto no está bien? O es que también la traducción hace pérdida. La traducción del Génesis. ¿Cómo te puedes imaginar que el Eterno deje un libro, cómo nos narra cómo se deformó la tierra en el verso 1.1 de Génesis, Génesis 1.1 y Génesis 1.2? No puede explicarnos eso porque nuestra mente no está capacitada para eso. Claro, quiero aclarar algo también para que no se malentienda y empiecen los comentarios tal vez de que no estamos de ninguna manera desacreditando el libro del Génesis como algo que debemos leer, debemos aprender y abrazar. Lo que se está enseñando es que hay un hecho. No estaba este libro en el Arca del Pacto de acuerdo al testimonio. No de está, acuerdo no a Ron Wayne, no está en el arca. ¿Y por qué? Porque es un testimonio. El arca es el arca del testimonio. De hechos reales, vivenciales. Lógico. Y es un testimonio para esta generación. No para una generación de hace 100 años atrás, ni 1000 años atrás, sino para esta generación. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender que no se está diciendo desechen el libro del Génesis, porque todos los libros y nuestras Biblias y el Nuevo Testamento tienen errores. Entonces no estamos haciendo algo como exclusivo al libro del Génesis. Toda la Biblia tiene errores en la Biblia, mucho en nuestra traducción, más que nada, aquí en español la Reina Valera. Es que nosotros ya no necesitamos informarnos de que está mal la Biblia, ya sabemos. Pero la historia es tan maravillosa, tan poderosa, que a pesar de la manipulación católica de las Biblias, porque estamos hablando de una cuestión no religiosa, sino más arqueológica y histórica. Claro, esta charla realmente es en base a los hechos que se encontraron y que narró Ron Wayne y que podemos encontrar nosotros varios videos con este testimonio. Algo que quería preguntarle también, Ron Wayne narra que las varas del Arca del Pacto no estaban. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Es que las varas son para transportar. Llegó al lugar donde tenía que cumplir. Como vemos en Jeremías 3, por ejemplo. Dice, no se dirá más arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Entonces eso agarra la religión para decir que ya no tiene ningún fundamento decir hoy arca del pacto. Y por ahí vi un video inclusive de alguien que despedazaba con un combo en una iglesia un arca del pacto y él pensaba que estaba en la gracia. El Eterno tenga misericordia de la ignorancia, ¿no? Pero sí debemos de entender que esos versos de Jeremías 3 se refiere al milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio ya no va a haber otra arca. Ya la gloria del Eterno ya pasó del arca. Pero está cumpliendo en estos días venideros, antes de que comience el reino, está cumpliendo su finalidad, que es testificar. Por eso dice en Jeremías 3, si ustedes siguen leyendo el verso 16-17, dice que en aquellos días habrá justicia. Hoy no hay justicia. Eso será cuando venga el Mesías. El arca del pacto habrá cumplido como el aval de su reinado. Y las varas se fue llevando a Jeremías. Porque Jeremías... Para que nadie lo transporte tampoco, de esa manera, claro. Y porque iba a quedar en un lugar muy cerrado. Las varas, el arca tiene que ser cargada por 8 personas. 4 de un lado, 4 del otro lado. Uh-huh. Entonces, por eso es que dicen los judíos que, el judaísmo, mejor dicho, los que mandaron a ingresar a estos 6 supuestos levitas a sacar el arca, ellos dijeron, no, es que faltaban 2, por eso se murieron. No saben que se murió por el linaje. No, de hecho dice que ni siquiera llegaron al arca. Ya, bueno, te digo, Ron Wayne nunca menciona que él es un coatita. No, para nada. O sea, nosotros en esta generación que tenemos de información, estamos estableciendo que él es un coatita, pero con ojos cerrados y con firma y rúbrica. Claro, Ron Wayne lo mira como la intención del corazón, así lo describe en su... Claro, pero es una persona cristiana. Tenemos que hablar con la legalidad de la Torá. Así es. No puede haber ilegalidad en esa parte. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a otra parte. Lo que le encontró en el propiciatorio, la sangre del Mesías, el testimonio. Alguna vez se comentó que ese era el cumplimiento de mirarán a quien traspasaron. ¿Cómo es posible? Ya, es que no va a ser un cumplimiento futuro cuando salga el arca y tú estés viendo ahí y lleves al laboratorio la sangre, en tremenda convulsión que va a ser la gran tribulación. Uh-huh. Hoy es testimonio, porque dentro del arca está guardado la filmación de todo lo que está ahí. Cuando aparezca el arca van a saber que Ron Wayne estuvo antes ahí, que la sangre es del Mesías. Están las pruebas de laboratorio en el arca que prueban que el Mesías es Yeshua. Claro. Por eso te digo, la maldad más grande de todos los tiempos bíblicamente, la blasfemia realmente contra el poder, contra el Ruach del Eterno, después de la Biblia Reina Valera,
Es el judaísmo escondiendo el arca porque ellos saben que Yeshua es el Mesías de Israel. El gobierno de Israel sabe que Yeshua es el Mesías de Israel. Ellos saben que esa sangre está ahí. Ellos tienen los documentos y las grabaciones de Ron Wyatt. Las niegan hoy, pero existen los videos y las fotos. Imposible, jamás alguien puede inventarse que estuvo en Jerusalén y que Claro, excavó sin permisos. de hecho hay un video en el que le presentan una carta, le leen a Ron Wyatt delante de él una carta del Instituto de Arqueología de Israel y él les dice que él no lo conoce, de ese Ron Wyatt no lo conocemos, y él muy tranquilamente dice, yo tengo un documento y da los nombres de estas personas que firmaron y muestra la foto. Si es que vemos que esto sale bien, podemos hacer un video, claro, y subimos con las fotos, el testimonio, están ahí. Y él dice, si en verdad yo no tuviera el permiso y tengo las fotos excavando en Jerusalén, debería estar preso en este momento. Sí, o sea, esa es la relevancia del Arca del Pacto. Realmente el estudio es corto, es nuestra opinión sobre lo que realmente está ocurriendo ya en el mundo. Esto ya dejó de ser una historia, estamos en un camino verdadero, está la sangre del Mesías en un arca que encontró ya el gobierno israelí, el gobierno, por eso es que alguna vez a alguien se le reveló que el arca del pacto estaba en manos de tus enemigos, del enemigo de tu sangre. Cuando dice del enemigo de tu sangre, en aquel tiempo nosotros pensábamos que eran los musulmanes, cuando ellos son de la misma sangre de Abraham. Es el judío Ashkenaz, el falso, el edomita, la banca, todo lo que implica la OTAN, la ONU, el sionismo, el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos está desde 1914 que se toma el sionismo, la banca sionista, se toma el poder en Estados Unidos, entra, le hacen participar en la Primera Guerra Mundial. Edmond de Rothschild quiere comprar la tierra, sigue comprando tierras, quiere formar la Liga de las Naciones, pero resulta que no le aceptan, pero años más tarde, Segunda Guerra Mundial, ya le aprueban, financian su banca, financia a Hitler a través de Preston Bush, la otra banca, la de Inglaterra, financia a los aliados, y así es como llegan a la tierra. Y la gente vive rindiendo tributo a ese gobierno de la estrella de 6 puntas. Realmente esta enseñanza es una de las más grandes enseñanzas que tenemos en nuestro ministerio. Con el hermano Marcelo Pazmiño venimos estudiando esto muchos años, desde que el Eterno habló para sacarnos, nos habló del arca del pacto, que no sabíamos de este tema. Claro. Esto es interesante realmente. Yo agradezco que se tome el tiempo para explicar esto, porque para nosotros que venimos y somos jóvenes ahora y vamos a enfrentar esta gran tribulación, sí necesitamos tener claros estos conceptos, porque de otra manera no vamos a soportar. No queremos verlo de una manera religiosa. No, porque tú no puedes entrar sin este conocimiento. No se puede. No, tú no puedes entrar sin saber cuándo va a venir el Mesías. Tú no puedes entrar sin conocer las señales en los cielos. Porque tú en medio de la tribulación no vas a estar con un sextante ahí, o con la aplicación en tremenda dolor, sufrimiento, viendo a los niños que no tienen culpa aparentemente, que decimos, ¿por qué los trajo? Entonces es durísimo. Es un tema duro. O sea, si es que la gente no se prepara hoy para enfrentar la tribulación, el pueblo no sobrevive. No va a sobrevivir. Si tú no sabes la fecha de la venida del Mesías y que los hermanos estén predicados, porque habrá un día en que estemos como ovejas sin pastor, desesperanzados. Por eso es que Yeshua dice, no te muevas de donde estás, no salgas. Si te dicen acá está, o sea, si tú no estás anticipado, sales. Está en el desierto, el judaísmo te monta un Mesías. Está en los aposentos escondidos, el rapto secreto cristiano. Es que es por sentido común. Si yo no sé la fecha, si ni siquiera sé los tiempos, solo digo algún rato de venir, no me preparo para nada. Y esa gran tribulación sí caerá sobre nosotros como ladrón en la noche, del cual Yeshua dijo que eso ocurriría a los que están afuera, a los que no guardan los tiempos ni las fiestas. Entonces sí nos caerá de sorpresa, pero el que está preparado, el que conoce los tiempos, se prepara. El Eterno no envía un juicio sin decirle construye un arca, sin decirle salgan a las montañas. Siempre les dice, les anuncia, hagan esto porque va a venir aquello. Y si no nos da un tiempo en este momento, pues, ¿cuándo? Claro, y les quiero conversar a los hermanos también que van a ver este video si es que subimos al YouTube. Están viendo estos videos en algunos países, entonces decirles que tienen que prepararse. ¿Cómo se prepara uno? Primero saca de la religión.
sáquese todos los atuendos, todas las cosas religiosas, viva libre en la Torá. La Torá le dice que de dónde a dónde tiene que ir, no le dice un pastor cristiano. Juzgue con la Torá y haga algo así. Busque un lugar donde usted ya pueda vivir apartado, lejos de las ciudades. Algún día, cuando usted entienda las señales en los cielos, entonces usted tiene el plan B de subir más arriba a vivir en la ira del Eterno. Cuando sea la ira del Eterno, cuando los dos testigos comiencen a mitad de la tribulación su predicación, que los dos testigos son en Israel, son dos rabinos. Por ahí ya oí que había un testigo aquí en Ecuador. Entonces yo no sé en qué idioma va a ir a predicarle a un rabino, le van a embarcar de una en el primer avión y lo van a regresar. Entonces, esto tiene que ser de esta manera. Tiene que ser de esta manera. Nosotros no les vamos a ver a los dos testigos que salen por el periódico. Dos testigos comienzan su predicación de Yeshua. No, si los quieren matar. Mucha gente se va a convertir por la predicación de los dos testigos, pero en Jerusalén. En Jerusalén. El testimonio es para Jerusalén. Claro. Y ellos, como dice claramente, están vestidos de silicio. ¿Quién se viste de silicio en Jerusalén, hermano? El judaísmo ortodoxo. ¿Y ellos cómo van a predicar? Como dijo Pablo, a los griegos como griego. Ellos van a predicar vestidos de silicio. Es que tiene relevancia que sean de ellos, que salga de entre ellos mismos quienes los acusan y quienes son testigos. Porque alguien extranjero, un gringuito, peor un solo ecuatoriano como yo, que vaya por allí, o un colombiano, no les van a escuchar. Tiene que ser alguien de en medio de ellos. Y alguien muy relevante. ¿Cuándo ellos van a empezar a entender lo del Mesías? Cuando haya la revelación. Porque la revelación, según los ángeles que hablaron con Ron Wyatt, los que le hicieron firmar, los que le organizaron, porque miren el estudio de Ron Wyatt. Tenemos un estudio del arca aquí en el canal que sería importante que lo miren. Ya es más de los eventos que sucedieron, la manera, la implicación estamos hablando hoy. Realmente hoy estamos diciendo, el judaísmo sionista sabe que Yeshua es el Mesías, no pueden ocultar, ellos tienen juicio por ocultar esto. El pobre verdadero judío que está guardando ahí leyes religiosas, él es ocultado de la verdad por ellos, porque ellos tienen cuidado de un Estado, tienen cuidado de la banca. Va a haber una conmoción mundial el día que se sepa que Yeshua es el Mesías. El cristianismo va a pensar que ellos son los elegidos. El Eterno sabe cómo va a sacar el arca. Sabe que ya está aquí su pueblo que no sale religioso, su pueblo que sabe que Él no es Jesucristo, que Él es Yeshua, el Mesías, que unge el lado occidental del arca que viene a ser la diestra del Eterno. Me gustaría tomar un par de minutos para leer permítanme un ratito, para leer este comentario de un rabino, es un rabino realmente judío, que le dio una declaración a The Telegraph, un diario, y él habla del Arca del Pacto. Esto fue en el 2013. Chaim Richman es el nombre del rabino. Él, en su momento, él era el presidente del Instituto del Templo. Hoy ya han cambiado a otra persona, pero él afirma conocer la ubicación del Arca del Pacto, y él está allí mostrándola. Y él dice, bueno, está oculta a 1 kilómetro de aquí en las cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón, dice. Y dice, y es cierto, los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación que indica, bueno, eso ya es el verbo de ellos, ¿no? Hay una gran fascinación en el descubrimiento del arca perdida, y bueno, y empieza a hablar de lo mismo que habíamos mencionado, de que por cuestiones políticas no lo sacaban. Es una realidad que él cuando dice eso no está mintiendo, no. Pero el judaísmo y el Instituto del Templo más que nada conoce la ubicación del Arca del Pacto, que está en la historia de Ron Wyatt, ellos conocen. Claro, porque de hecho vemos que el Instituto del Templo tiene sus inicios o su inauguración en el 87, porque desde el año 81 que se descubrió el arca, en 1981, inician todo este proceso para reconstruir el templo. Se los ve que de alguna manera estaban apresurados a construir el templo con todo y arca, pero lamentablemente no lo pudieron sacar, y tuvieron que abrir en el 87 recién el Instituto del Templo, porque ya tenían todos menos el arca, ¿no? Sino que no le pueden dar crédito a Ron Wyatt. Mira, por eso es que perdió fuerza hoy. Si le quitas, sí. Perdió fuerza este interés de ellos de hacer el templo, porque no pueden tocar el arca.
porque no hay quien toque el arca, por más que la Universidad de Jerusalén esté haciendo pruebas del gen JP1, del haplogrupo, y salga el gen Cohen, que es un gen que determina el porcentaje de ser levita. Claro, Bueno, porcentaje, no es... bueno, pues que entre paréntesis, digamos que los judíos ashkenaz tienen del 40% para abajo, porque no son sangre pura, pero los mizrahim hasta el 60%. Pero con el Eterno no funciona así. Con el Eterno es 100% o se muere. Claro. Es de esa manera. Es interesante también ver que ellos en el Instituto del Templo muestran un arca con 2 palomitas arriba. Esa que está, la que estaba en la imagen, con 2 palomitas. No pueden graficarlo como realmente es, porque es darle la razón a Ron Wyatt, y darle la razón a él es reconocer que Yeshua es especial. Claro, o sea, la única manera de la forma del arca es como la describe Ron Wyatt. Y si es que ellos sacan este momento, la forma del arca, primero que no la han podido ver. Segundo, Ron Wyatt dejó tapado eso, ¿no? Pero saben la gruta, saben todo. Trataron de entrar. Hoy pusieron una muralla porque se dieron cuenta que están peleando contra el Eterno. Claro. Hay una muralla, sellaron, y eso está, yo digo, eso es una apreciación mía. Cuando algún misil de las naciones extranjeras apunte sobre Jerusalén, porque eso también es una probabilidad, porque que alguien vaya a sacarla es muy difícil. Entonces el arca aparecerá y a la vista del mundo, porque esto va a ser a la vista del mundo, especialmente para el medio de allá. Mucha gente en Israel, en Jerusalén, se va a convertir a Yeshua, no a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, el verdadero. Pero solo es con el arca, Zacarías 12:10 es una profecía que tiene muchos cumplimientos. Cada que un judío conoce a Yeshua, se cumple, mirarán a mí al que traspasaron. Claro, esto tiene también, como habíamos hablado, la conexión clara con el arca, porque la única forma de mirar no es que lo van a ver a él descendiendo con las cicatrices, no, realmente se cumple allí cuando alguien puede ver como estos judíos de laboratorio, que eran israelíes en aquel momento, vieron la sangre. ¿Y qué es lo que vieron? O sea, ¿cómo supieron que era de Yeshua? ¿A quién traspasaron? Claro, ¿cómo lo supieron? Porque hicieron un análisis cromosomático y encontraron que solo tenía 24 cromosomas esta sangre. Y que era sangre humana, no era de ningún animal, de ninguna otra especie, porque otras especies tienen diferentes cromosomas, nunca una de 24, pero era sangre humana. Pudieron identificar eso, que eran 23 autosomas, o sea, la forma física o atributos físicos que recibieron de parte de la madre, lograron identificar que eran maternos, era un cromosoma mitocondrial también, y un cromosoma sexual que era del padre. Y mira que cuando dice que los autosomas son de Miriam, de María, está diciendo que la simiente de la mujer, ahí se cumple. O sea, el arca del testimonio, el arca del pacto, del testimonio, la que testifica inclusive la simiente de la mujer, esa está sobre el propiciatorio, está la sangre de Yeshua. Que renovó el pacto. Y Jeremías es el profeta que con la ayuda de Baruch esconden el arca. Pero Jeremías es al profeta que se le dice, se le revela el nuevo pacto. Y Jeremías cumple la misión completa, aunque murió sin saber lo que estaba haciendo, movido por el Eterno. Pero qué maravilloso, y esto creo que para terminar, no sé si yo quisiera concluir con algo como para recapitular todo lo que se ha visto, cuál es la importancia del arca del pacto, del arca del testimonio. En primer lugar, que nos da testimonio, por ejemplo, de las 2 simientes, y de que habrá una simiente vencedora, aunque hoy en la actualidad parezca que que es la oprimida. Segundo, estamos hablando de la Torá, no solamente por las tablas del pacto, sino por los libros que encontró allí Ron Wyatt, que son testimonio para esta generación que la Torá está vigente. Vemos también la parte de la sangre, que nos revela en una parte que Yeshua es el Mesías, ciertamente, y cumple el pacto, y en otra parte también nos da a entender de que se cumple esa profecía que nadie en la historia puede cumplir, de la simiente de la mujer, porque está el análisis que solo puede ser comprobado en esta generación, no antes, y que el nuevo pacto ya está en vigencia, porque cubrió el propiciatorio, como dicen las escrituras. Tenemos un video de eso también explicándolo más claro, porque el judaísmo piensa que el nuevo pacto todavía no tiene efecto,
pero nos damos cuenta, y el cristianismo, perdón, habla de que el nuevo pacto es la gracia, y no es lo que está escrito. Entonces nos damos cuenta que esta es la relevancia para nuestra generación y tomar estos elementos como herramientas para poder entender, como se dijo en un inicio, quitarnos la religión a un lado y empezar a pensar como pueblo, como linaje, como una apreciación más geopolítica del mover mundial que una apreciación religiosa de que Él nos va a salvar y somos felices aquí, no, sino cómo nos podemos defender con estos elementos para estar seguros que nuestra confianza, el camino que hemos tomado es un camino del eterno, comprobado por la ciencia y comprobado por la arqueología y la revelación también del eterno. Sí, yo para terminar, también un mensaje para los hermanos, primero de nuestro ministerio, que están confiando en los estudios que se hacen tanto en Guayaquil como aquí en Quito, que realmente el Eterno nos sacó, es algo, una Keilah actualmente del Eterno sin revelación, sin haber sido movidos a esto, porque el arca también aparece por una revelación. No, nunca sacaría, o sea, la prueba de que este camino no es una religión más, es que en medio de nosotros hubo manifestación del Eterno para levantar a extranjeros israelitas que no tienen ni en sueños idea de que tienen sangre de Israel. Y que están en el último tiempo. Y es increíble. Yo lo único que les puedo decir a los hermanos es que tratemos de seguir estos estudios. Tratemos de someternos a la legalidad de la Torah. No es legalismo, es una manera de vivir. Salgamos de la religión, miremos, tenemos un Elohim verdadero, todo esto se está revelando en este tiempo. Viene un tiempo de dificultad, pero Jacob será librado. ¿Cómo podríamos entrar si es que no hablamos de estas cosas? Si es que no hay alguien que tiene que hablar de esto. No la parashá de la semana, que también es bueno, pero realmente les tiene enfrascados en religiosidad. Hablemos del libro nuestro, de nuestro libro, del que estamos viviendo, de esta época, de este tiempo, de esta estación, la estación de otoño. Hoy estamos en Shalom, en paz, como es en español, pero es temporal. No vamos a estar así mucho tiempo. En 8 años comienza la tribulación y comienzan los eventos que nunca nadie ha imaginado. No somos apocalípticos. Como que nuestra Keilah, nuestro ministerio es apocalipsis. No, es real, es historia. El apocalipsis es la parte de la historia que nos falta cumplir. Y somos de esa generación. A alguien le tenía que tocar. Somos nosotros. Por eso, a veces no se entiende, ni a veces en nuestros mismos grupos, que tenemos que tener cuidado quiénes somos. Tenemos que tener esa importancia. Miren, hemos hablado de todo. De las estrellas, hemos hablado del arca, que es algo maravilloso. El arca es la firma y rúbrica de que esta historia es verdadera y de que esto va. Y estamos anunciando las cosas antes de que sucedan, porque Él nos cuenta esto antes de que suceda. Entonces, yo me despido con estas palabras y también deseando que vean todos estos videos, los videos del ministerio, los estudios, investiguen, no se queden ahí, no piensen que también nosotros tengamos la última palabra, porque solo estamos haciendo comentarios a esto, pero realmente que tienen mucha relevancia y la implicación que esto tiene en todo el mundo. Esto es cosas del periódico de mañana. Estas cosas...